Todo lo que Lía sabía sobre su vida era una mentira. Un mensaje sin remitente reveló una verdad oculta. Su padre pertenecía a una sociedad secreta, y ahora ella es la heredera de algo oscuro y peligroso. Perseguida y protegida por el enigmático Renard, su vida está en riesgo y nada volverá a ser lo mismo. ¿Descubrirá a tiempo quién es realmente antes de que sea demasiado tarde? La luna llena iluminaba tenuemente el cielo, envolviendo la ciudad en una atmósfera de misterio. En una habitación oscura, Renard, un hombre de mirada penetrante y presencia intimidante, observaba el reflejo del fuego danzar en la chimenea. Su vida había sido marcada por el deber, una carga que nunca eligió, pero que ahora lo perseguía a cada paso. Renard era el último de una línea antigua, heredero de una responsabilidad que lo había forzado a convertirse en protector de una organización secreta, una sociedad cuyos orígenes se remontaban siglos atrás. Una sociedad que guardaba secretos oscuros y peligrosos. Al otro lado de la ciudad, Lía Randall, una joven periodista con una vida aparentemente normal, despertó sobresaltada. Llevaba días con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Aquella mañana, al revisar su correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una nota breve: «Conozco a tu padre. Nos vemos en la esquina de West Street a las 10». Lía no conocía a su padre. Su madre había fallecido cuando ella era pequeña, y nunca había hablado de él. La intriga era demasiado fuerte como para ignorar aquella extraña invitación. Mientras tanto, Darian, un hombre de edad avanzada, observaba desde la distancia. Sabía que el tiempo se agotaba. Había protegido a Lía desde las sombras durante toda su vida, pero ahora, el peligro acechaba de manera inminente. Su misión era simple pero mortal. Debía asegurarse de que Renard tomara el control y protegiera a Lía antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, el destino de todos ellos cambió para siempre. Encuentro fatídico. Lía, envuelta en un abrigo negro para protegerse del frío, se dirigió hacia la dirección indicada en la nota. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de peligro era palpable. Cuando llegó al lugar, un hombre alto y de complexión musculosa la esperaba en silencio. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero sus ojos irradiaban una extraña mezcla de furia y protección. Renard sabía que aquel encuentro cambiaría el rumbo de su vida, pero también de la de Lía. Sin embargo, había algo que ella no sabía. Era la última heredera de una línea ancestral, y estaba en peligro mortal. Antes de que pudiera hablar, un sonido rompió el silencio. Un automóvil negro se acercaba a toda velocidad. Renard reaccionó instintivamente, agarrando a Lía y empujándola hacia un callejón cercano. Los disparos comenzaron a resonar en las paredes mientras ambos corrían por las estrechas calles oscuras. Renard había sido entrenado para situaciones como esta, pero Lía estaba confundida y aterrorizada. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?», preguntó Lía, tratando de recuperar el aliento. «No es seguro aquí. Debo llevarte a un lugar donde puedas estar protegida», respondió Renard con tono serio. Aunque dudaba, Lía sabía que no tenía otra opción. Algo le decía que debía confiar en él, al menos por ahora. Mientras corrían hacia un lugar seguro, las preguntas se acumulaban en la mente de Lía. ¿Quién era su padre? ¿Por qué estaba en peligro? ¿Y quién era ese hombre que había aparecido de la nada para salvarla? Revelaciones oscuras. Esa noche fue solo el comienzo. Lía pronto descubriría que su vida no era lo que ella pensaba. Renard, quien ahora parecía su único protector, guardaba secretos más profundos de lo que podía imaginar. Había sido enviado para protegerla, pero sus motivos no eran del todo claros. Él también estaba atrapado en una red de intrigas y traiciones que amenazaban con destruirlo todo. Al llegar a una casa abandonada, Renard le reveló lo que podía contarle por el momento. «Tu vida no es lo que parece, Lía. Eres la última heredera de algo mucho más grande de lo que imaginas. Y ahora, muchas personas están interesadas en ti por esa razón. No tienes mucho tiempo para prepararte. Debes aprender rápido».
Lía no comprendía del todo, pero algo en la intensidad de sus palabras la convenció de que la amenaza era real. Darian, el protector silencioso que había observado desde las sombras, había sido atacado gravemente antes de poder explicarle toda la verdad, y ahora dependía de Renard mantenerla con vida. El peligro estaba cada vez más cerca, y la realidad a la que Lía estaba a punto de enfrentarse cambiaría su vida para siempre. El viento rugía con fuerza mientras Renard y Lía corrían por las oscuras calles de la ciudad. Los disparos de los atacantes aún resonaban en los oídos de Lía, y la adrenalina corría por sus venas. No podía dejar de mirar a Renard, el hombre misterioso que había aparecido de la nada para salvarla de lo que parecía una muerte segura. Aunque sus acciones habían sido decisivas, su silencio era igualmente perturbador. Renard no ofrecía explicaciones mientras la guiaba por un laberinto de callejones, pero su actitud firme y su capacidad para prever cada movimiento de sus enemigos demostraba que estaba acostumbrado a manejar situaciones de vida o muerte. Lía, aunque aterrorizada, decidió seguirlo, consciente de que, por el momento, era su única opción. Finalmente, llegaron a una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Las ventanas estaban rotas, y la estructura se veía deteriorada, pero Renard la empujó hacia adentro, cerrando la pesada puerta de metal detrás de ellos. Por un momento, el silencio reinó en el lugar. ¿Qué está pasando?, preguntó Lía, tratando de recobrar el aliento. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija en Renard, esperando respuestas. Renard se quitó la capucha, revelando un rostro marcado por cicatrices que parecían contar una historia de violencia y sufrimiento. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían ver más allá de lo que Lía podía comprender. No es seguro hablar aquí, dijo en voz baja. Hay demasiados oídos atentos. Pero debes saber que estás en peligro por algo que ni siquiera comprendes. Tu vida no es lo que parece, y hay cosas que deben permanecer en secreto. Por ahora. Lía lo miró con incredulidad. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No entendía quién la perseguía ni por qué, pero sabía que todo esto tenía que ver con su padre, el hombre que nunca conoció. Mientras Lía intentaba asimilar lo que acababa de suceder, un fuerte ruido interrumpió el silencio. Algo o alguien había seguido sus pasos hasta la fábrica. Renard reaccionó rápidamente, empujando a Lía detrás de una columna antes de que pudiera preguntarle qué ocurría. Él, por su parte, se preparó para el ataque, desenfundando un arma que Lía no había visto antes. «Quédate aquí», susurró, manteniendo la calma, aunque sus ojos no dejaban de escanear el área. «No te muevas, no hagas ruido, y pase lo que pase, no salgas de donde estás». Lía asintió, su corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Apenas podía respirar del miedo. A lo lejos, pudo oír pasos que se acercaban cada vez más, acompañados por el sonido metálico de armas siendo cargadas. Renard avanzó sigilosamente, moviéndose con la agilidad de alguien entrenado en combate. Lía lo observaba desde su escondite, preguntándose quién era realmente ese hombre y por qué estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvarla. El primer disparo rompió el silencio, y todo ocurrió en un instante. Renard se lanzó hacia adelante, enfrentando a un grupo de atacantes que irrumpieron en el edificio. Lía no pudo ver mucho desde su escondite, pero el sonido de la lucha fue suficiente para mantenerla petrificada. Renard derribó al primero con un movimiento rápido, arrebatándole el arma antes de golpearlo en el suelo. Otro atacante apareció detrás de él, pero Renard lo esquivó con una destreza impresionante, usando el entorno a su favor para desarmarlo. La batalla fue intensa, y aunque Renard parecía tener la situación bajo control, el número de enemigos no dejaba de aumentar. Lía sabía que no podía quedarse allí. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar para ayudar. Finalmente, vio una barra de metal abandonada en el suelo. Aunque no sabía cómo usarla, decidió que no podía seguir siendo solo una espectadora. A pesar del miedo que la paralizaba,
Salió de su escondite con la barra en la mano. Mientras uno de los atacantes se acercaba sigilosamente a Renard por detrás, Lia reunió todo el valor que tenía y corrió hacia él, golpeándolo en la espalda con todas sus fuerzas. El hombre cayó al suelo, sorprendido por el ataque inesperado. Renard giró la cabeza, sorprendido por la acción de Lia, pero no dijo nada. Sabía que no podían permitirse perder tiempo en palabras. Una conexión inesperada. La lucha terminó tan repentinamente como había comenzado. Los atacantes, al ver la resistencia de Renard y Lia, decidieron retirarse por el momento. Pero Renard sabía que esto solo era el principio. Lia estaba en peligro, y mientras no comprendiera completamente quién era y por qué la perseguían, seguirían viniendo por ella. ¿Qué fue eso?, preguntó Lia, aún agitada por la adrenalina. ¿Quiénes eran esos hombres? Renard no respondió de inmediato. Caminó hacia una ventana rota y observó el exterior, asegurándose de que el peligro había pasado por el momento. Luego, sin apartar la vista de la oscuridad de la noche, habló con una voz fría y calculada. Hay personas que quieren controlar algo que tú posees, aunque aún no lo sabes. Algo que te fue dejado por tu padre. Lia lo miró, aún sin comprender. Pero, ¿qué tengo yo?, preguntó, más confundida que nunca. No tengo nada de valor. Mi vida siempre ha sido normal. Renard se volvió hacia ella, con una expresión sombría. Tu vida nunca ha sido normal. Te han hecho creer eso, pero todo fue una ilusión para protegerte. Tu padre fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, y tú eres su única heredera. El silencio se apoderó de la habitación. Lia sentía que todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Su padre, un hombre que nunca conoció, había sido alguien importante. ¿Pero qué tenía que ver ella con todo esto? Te lo explicaré todo cuando sea el momento, dijo Renard. Pero por ahora, debes confiar en mí. Necesitamos movernos antes de que ellos regresen. Hacia lo desconocido. Renard la guió fuera de la fábrica, moviéndose con sigilo a través de las calles oscuras. Lia no sabía a dónde iban, pero tenía una sensación creciente de que, a partir de ahora, su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras caminaban hacia lo desconocido, Lia miraba de reojo a Renard, aún llena de preguntas sin respuesta. Sentía una conexión extraña con él, una mezcla de desconfianza y algo más profundo que no podía explicar. A pesar de las circunstancias, no podía evitar sentirse atraída por su presencia enigmática. La noche avanzaba, pero el peligro no había terminado. En las sombras, fuerzas ocultas se movían, preparándose para el siguiente ataque. La bruma de la madrugada envolvía las calles de la ciudad, creando sombras inquietantes que parecían seguir cada paso de Renard y Lia. Después de lo ocurrido en la fábrica, ambos sabían que no podían quedarse mucho tiempo en ningún lugar. Habían logrado evadir a sus enemigos por ahora, pero Renard era consciente de que no pasarían mucho tiempo antes de que volvieran. El tiempo corría en su contra. No puedo seguir así, dijo Lia, rompiendo el silencio mientras intentaba mantener el ritmo de Renard. Necesito respuestas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué me persiguen? Renard la miró de reojo, su rostro aún sombrío. Sabía que no podía mantenerla en la oscuridad por mucho más tiempo, pero también sabía que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser reveladas en ese momento. No es seguro hablar de ello ahora, dijo finalmente, sin detenerse. Pero hay alguien a quien debemos ver. Es la única persona que puede explicarte lo que está ocurriendo y cómo encajas en todo esto. Lia frunció el ceño, frustrada. Había estado en peligro de muerte 2 veces en menos de 24 horas, y cada vez parecía que Renard sabía más de lo que estaba dispuesto a decirle. Sin embargo, no tenía más opción que confiar en él. La ciudad comenzaba a despertar mientras se adentraban en un barrio más residencial. Renard se detuvo frente a una modesta casa de ladrillos oscuros, casi indistinguible del resto en la calle. Golpeó la puerta 3 veces, en un patrón específico,
y esperaron en silencio. Después de unos segundos, la puerta se abrió ligeramente y un par de ojos desconfiados se asomaron a través de la rendija. —¿Quién te sigue? —preguntó una voz rasposa desde adentro. —Nadie, por ahora —respondió Renard en voz baja. —Necesitamos hablar contigo, es urgente. La puerta se abrió completamente, revelando a un hombre mayor, de cabello gris y ojos penetrantes, vestido con una bata de seda. Marcus, un antiguo aliado de la organización a la que Renard pertenecía, los hizo pasar sin más preguntas. El ambiente en el interior de la casa era acogedor, aunque todo en el lugar parecía tener una historia que nadie estaba dispuesto a contar. La sombra de la traición. Marcus sirvió té para los tres, y Lia se dejó caer en una silla, agotada. Mientras tanto, Renard y Marcus intercambiaban miradas que parecían contener más palabras de las que jamás se pronunciarían. «Ella es su hija, ¿verdad?», preguntó Marcus finalmente, señalando a Lia con la cabeza. Renard asintió en silencio. «No tiene idea de lo que realmente es, y menos de lo que está por venir», añadió Marcus, mirando a Lia con una mezcla de compasión y preocupación. Lia, harta de ser tratada como una espectadora, se levantó bruscamente de su asiento. «Estoy aquí», exclamó, su voz temblando entre la frustración y el miedo. «Estoy justo aquí. ¿Por qué no me dicen qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo habla de mí como si yo no estuviera presente?» Marcus suspiró profundamente y se volvió hacia ella. «Lia, tu padre fue alguien muy importante», comenzó. «Alguien que pertenecía a una organización secreta con un propósito mucho más grande de lo que cualquier persona común podría imaginar. Una organización que ha protegido algo valioso durante siglos». Lia se quedó en silencio, sintiendo que algo grande estaba a punto de revelarse. «Tú eres su heredera», continuó Marcus. «Y ahora, los enemigos de esa organización quieren destruir todo lo que él protegió. Y lo primero que deben hacer es eliminarte a ti». Renard, que hasta ese momento había permanecido en silencio, agregó. «Lia, tú eres la clave. Todo esto ha ocurrido porque heredaste un legado que ni siquiera sabías que existía. Pero este legado te pone en la mira de personas muy peligrosas». Lia sintió como un frío intenso le recorría la espalda. Nunca había conocido a su padre, y ahora se le estaba diciendo que no solo había sido una figura importante, sino que su vida estaba en peligro por algo que no entendía del todo. Mientras las palabras de Marcus resonaban en la mente de Lia, una sensación de inquietud comenzó a crecer en Renard. Había algo en la casa de Marcus que no se sentía bien, como si fueran observados. Decidió no ignorar su instinto y comenzó a inspeccionar discretamente la habitación. Entonces lo vio. Una leve luz parpadeando en el marco de una de las ventanas, casi imperceptible. Renard se acercó lentamente, y con un rápido movimiento, retiró una pequeña cámara oculta. «Nos han seguido», dijo con voz firme, su rostro transformado en una máscara de tensión. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, la puerta principal explotó, derribando los muebles a su alrededor y llenando la habitación de humo. Los atacantes habían encontrado su ubicación. Esta vez, no eran pocos. Habían venido con fuerza total. Renard agarró a Lia y la empujó hacia una salida trasera mientras Marcus trataba de resistir el ataque. Pero en medio del caos, Renard notó algo que lo dejó paralizado por un momento. Marcus estaba trabajando con ellos. «¡Corre!», gritó Renard, tirando de Lia mientras la confusión reinaba a su alrededor. Marcus, que había vendido la ubicación de Lia a los enemigos, intentaba detener a Renard, pero no fue lo suficientemente rápido. Renard y Lia lograron escapar de la casa justo antes de que una segunda explosión la consumiera. Lia estaba devastada. No solo había sido traicionada por alguien en quien confiaban, sino que ahora no sabían en quién más podían confiar. «¿Por qué Marcus haría esto?», preguntó Lia, su voz temblando mientras corrían por las calles oscuras. Renard no respondió de inmediato.
Sabía que Marcus había sido tentado por el poder y el dinero que los enemigos de la organización ofrecían, pero no era momento de explicaciones. Lo más importante ahora era mantener a Lia a salvo. A veces, las personas más cercanas a ti son las más peligrosas, dijo finalmente Renard, su voz sombría. Marcus eligió su lado, y no era el nuestro. Una nueva esperanza. Finalmente, encontraron refugio en un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Lia, aún temblando por lo ocurrido, se dejó caer al suelo, agotada física y emocionalmente. Renard, por su parte, sabía que no podían quedarse mucho tiempo allí, pero necesitaban al menos un momento para planear su próximo movimiento. Debemos encontrar a alguien más, dijo Renard, con el rostro endurecido. Alguien en quien realmente podamos confiar. No será fácil, pero no podemos quedarnos solos en esto. Lia asintió en silencio. Había perdido toda su vida tal como la conocía en un solo día, y ahora solo tenía a Renard. Aunque aún no entendía por completo lo que estaba sucediendo, sabía que, por ahora, no tenía más opción que seguirlo. En las sombras, los enemigos de Lia continuaban acechando. Pero ahora, con Marcus fuera del camino, Renard sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que volvieran a atacar. El reloj seguía corriendo, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Si esta historia te ha conmovido y te ha llevado por un viaje inolvidable, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando más historias emocionantes para ti. No olvides darle me gusta al vídeo y compartir en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.